Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo otomano de la televisión. Soy su anfitrión de siempre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para una dosis de drama, intriga y mucho pero mucho cotilleo? Pues abróchense los cinturones porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha sacudido los cimientos del fandom, la supuesta boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Grecia. Sí, lo que oyen. Pero no se preocupen, no vamos a basarnos solo en rumores de pasillo, hoy tenemos información privilegiada que podría cambiarlo todo. Y como siempre les prometo que la pasarán de maravilla con nosotros, así que si aún no son parte de esta gran familia, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una de nuestras exclusivas. Vamos a empezar. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo de especulaciones, declaraciones confusas y, por supuesto, vamos a analizar el papel de Idem Bürsin en todo este embrollo. Porque sí, la madre de Kerem Bürsin ha sido la pieza clave en este rompecabezas que ha mantenido a los fans en vilo. Pero antes de revelar el meollo del asunto, tenemos que entender el contexto, y para ello, vamos a repasar algunos de los dramas televisivos que han catapultado a la fama a estos dos talentosos actores y que quizás hayan sembrado las semillas de esta novela de la vida real. Vamos a desmenuzar sus carreras, sus éxitos y la conexión mágica que encendió la chispa del romance, tanto en la ficción como en la realidad. Empecemos con Asteriscos en Calcap Masterisco, conocida en muchos lugares como Llamas a mi puerta. Esta serie de género comedia romántica fue la que unió a Hande y a Kerem en la vida real y en la ficción, creando una química que traspasó la pantalla y que hizo que los fans se enamoraran perdidamente de esta pareja. La trama nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista soñadora que tiene una pasión por la arquitectura y anhela ir a Italia a estudiar, pero sus aspiraciones se ven frustradas cuando la empresa del magnate Serkan Bolat, un hombre exitoso pero hermético, le retira su beca. La vida, o más bien el destino, los cruza mediante un acuerdo que cambiará sus vidas para siempre. Eda finge ser la prometida de Serkan durante 2 meses, a cambio de que él le costee sus estudios. Este punto de partida, que podría parecer una simple trama de comedia romántica, se convirtió en una montaña rusa de emociones, malentendidos, confesiones y eventualmente en un romance que dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero lo que realmente hizo que Asteriscos en Calcap Masterisco fuera tan especial y generara un impacto tan grande a nivel mundial fue la conexión innegable entre Hande y Kerem. Era palpable, magnética, contagiosa, una chispa que se encendía en cada escena y que dejaba a los espectadores sin aliento. Su complicidad traspasó la pantalla, generando una ola de fans que anhelaban que ese romance ficticio se convirtiera en una realidad palpable. Cada mirada, cada sonrisa, cada toque entre Eda y Serkan se sentía tan auténtico que era imposible no creer en su historia de amor. Y para beneplácito de millones de fans, su romance traspasó las pantallas y se hizo realidad, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global que catapultó aún más la fama de sus protagonistas. El éxito fue tal que hasta tuvieron una segunda temporada, que continuó explorando los altibajos de la relación de Eda y Serkan, profundizando en sus vidas, sus inseguridades y los desafíos a los que se enfrentaban como pareja, dejando a los fans con ganas de más, con el corazón encogido en cada final de temporada y ansiando el próximo capítulo. Y vaya que la vida real les dio a los fans mucho más que una serie, una historia de amor real que se vivía a través de las redes sociales, las revistas y los programas de televisión. Pero sigamos explorando las carreras de estos dos iconos turcos, porque su trayectoria es tan interesante como sus romances. Antes de Asteriscos en Calcap Masterisco, Kerem Bürsin ya se había labrado una sólida trayectoria en la televisión turca. Uno de sus papeles más destacados y que lo catapultó a la fama en su país fue en Asterisco Güneşi Beklerken Asterisco, traducida como Esperando al Sol. Aquí Kerem interpretaba a Kerem Sae, un adolescente rebelde y problemático que es transferido a un nuevo colegio y por supuesto, encuentra el amor en una chica que le cambia la vida y le muestra el camino para madurar. Esta serie fue uno de sus primeros grandes papeles protagónicos y demostró el talento camaleónico de Kerem para interpretar personajes complejos y carismáticos. Su papel de chico malo con un corazón noble escondido debajo de una fachada de rebeldía, fue un imán para el público, especialmente el juvenil. Si bien la trama no es tan explosiva y cargada de drama como la de Asteriscos en Calcap Masterisco, la serie aborda temas importantes como la adolescencia, la amistad, la búsqueda de la identidad y el despertar del amor,
logrando una gran conexión con el público joven turco. Esta experiencia temprana en una producción televisiva de gran envergadura sirvió a Kerem como plataforma para seguir ascendiendo en el mundo de la actuación, puliendo su talento y demostrando su capacidad para conectar con el público. Y aunque su personaje era más bien un chico malo con una actitud desafiante y un espíritu libre, Kerem logró despertar suspiros y admiración, consolidando su estatus de galán en Turquía y sentando las bases para el estrellato que le esperaba. Por su parte, Hande Erçel también tenía un recorrido impresionante antes de dar vida a Eda. Si bien en Kalkap la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un referente de la belleza y el talento turco, Hande ya era una figura popular en la televisión turca gracias a su participación en Asklaftan Anlamaz o Amor no entiende de palabras. Aquí Hande interpretó a Hayat Uzun, una joven de clase trabajadora que debe asumir una identidad falsa para poder conservar su trabajo en una empresa de moda. Esta premisa, que mezcla la comedia con el romance, la convirtió en la protagonista de una de las series más vistas en Turquía. El destino, como siempre caprichoso, hace que se cruce con Murat Sargmaz, el heredero de la compañía, y por supuesto, el amor se abre paso entre mentiras, secretos, malentendidos y una química que traspasaba la pantalla. Esta comedia romántica, al igual que en Kalkap demostró la capacidad de Hande para protagonizar este tipo de historias, en las que derrocha carisma, belleza y una gran vis cómica, conquistando al público con su espontaneidad y frescura. Hande logró construir un personaje entrañable y divertido que conquistó a la audiencia turca, que rápidamente se enamoró de su talento y belleza, convirtiéndola en una de las actrices más populares de su generación. Y es que la química que Hande desprende en pantalla es innegable, ya sea con Kerem, con Burak Deniz o con cualquier otro actor. Hande es de esas actrices que logran conectar con el público de una manera muy especial, haciendo que la audiencia empatice con sus personajes de una forma casi mágica, que se ría con ellos, que llore con ellos y que los acompañe en cada capítulo de sus vidas. Ahora bien, volviendo al centro de nuestra conversación, al cotilleo jugoso que nos ha reunido hoy, la supuesta boda secreta de Hande y Kerem en Grecia. Todos sabemos que su relación fuera de la pantalla fue tan apasionada, intensa y mediática como la de sus personajes. Nos mantuvieron en vilo con cada foto, cada comentario, cada guiño en redes sociales, convirtiéndose en la pareja favorita de millones de fans alrededor del mundo. Sus apariciones públicas, sus mensajes en redes sociales, sus entrevistas, todo era analizado al detalle, buscando pistas y confirmaciones de su amor. Pero como toda relación de Hollywood, el romance llegó a su fin, al menos públicamente, dejando a muchos con el corazón roto y con una gran interrogante sobre qué había pasado realmente. Y es ahí donde la figura de Idem Bursin se vuelve crucial, ya que su papel en esta historia es tan fascinante como intrigante. Porque, según los rumores, la madre de Kerem, Idem Bursin, estaría detrás de esta misteriosa boda, actuando como una especie de cupido que no se rinde ante la adversidad. Se dice que ella siempre apoyó incondicionalmente la relación de Kerem con Hande y que, incluso después de su ruptura, siguió manteniendo contacto con la actriz, soñando con verlos juntos de nuevo. Idem, según los rumores, veía en Hande la pareja perfecta para su hijo, una mujer talentosa, hermosa y con una energía arrolladora que complementaba a la perfección la personalidad de Kerem. De ahí a que las especulaciones de una boda secreta en Grecia cobraron fuerza, con muchos asegurando que Idem, conociendo la debilidad de su hijo por Hande y su deseo de verlos juntos, organizó todo con una meticulosidad digna de una productora de Hollywood, para una reconciliación romántica y una boda express, un evento que sería digno de un final de temporada de una telenovela turca. Y aunque los protagonistas de esta historia han guardado un silencio sepulcral al respecto, sin confirmar ni desmentir los rumores, los medios turcos y los seguidores más acérrimos se han encargado de mantener viva la llama de la esperanza, analizando cada detalle y buscando pruebas que confirmen esta teoría. La información sobre la supuesta boda secreta en Grecia ha sido escasa, contradictoria y envuelta en un halo de misterio. Algunos afirman que la ceremonia fue algo pequeño y discreto, con solo familiares y amigos cercanos, una celebración íntima en una playa paradisíaca o en una villa con vistas al mar Egeo, mientras que otros aseguran que fue una gran fiesta digna de una princesa de cuento de hadas, con todos los lujos y detalles de una boda de ensueño. Lo que es innegable es que los fans están divididos, con una polarización entre los que creen fervientemente en esta teoría y los que se muestran escépticos. Hay quienes creen en la boda secreta con una fe ciega, basados en la buena relación que siempre se dice que mantuvo Hande con la familia de Kerem, especialmente con su madre, y en los rumores de que la pareja fue vista junta en Grecia hace algunos meses, alimentando la esperanza de que el amor todavía existe entre ellos.
Por otro lado, están los que se muestran más escépticos, argumentando que no hay pruebas contundentes, que podría tratarse de una estrategia mediática para mantener a los actores en el candelero o simplemente una historia inventada por los medios para generar titulares. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la falta de una desmentida oficial por parte de los involucrados y el hermetismo que los rodea hacen que la historia resulte cada vez más atractiva para el público, que se pregunta si esta boda es real o es solo un espejismo. Y lo que es más importante, la presencia de Eden Burstyn en la ecuación, como la artífice de este plan, le da un toque de realismo que hace que muchos se pregunten ¿y si fuera verdad? ¿Y si Eden, con su astucia y su amor por su hijo, logró reunir a Hande y Kerem en una boda secreta en Grecia? Aquí es donde tenemos que ser honestos con nosotros mismos, no hay confirmación oficial sobre la boda secreta. Todo se basa en especulaciones, rumores, declaraciones de fuentes no oficiales y en la esperanza de los fans. No hay pruebas sólidas, ni fotografías, ni comunicados de prensa que confirmen la boda, pero, y aquí viene lo bueno, es innegable que la historia es increíblemente interesante y ha generado un sinfín de conversaciones en redes sociales, convirtiéndose en un tema de conversación recurrente entre los amantes de las telenovelas turcas. Y es que la idea de una boda secreta en Grecia, orquestada por la madre de Kerem, con el fin de unir a su hijo con el amor de su vida, suena a un guión de telenovela, con todos los elementos que hacen de este género tan popular: amor, pasión, intriga, secretos y la presencia de una villana, que en este caso actúa como una especie de hada madrina. Y precisamente es esa la magia del mundo de las series turcas, la capacidad que tienen de traspasar la pantalla y crear historias que son tan emocionantes, dramáticas y llenas de giros inesperados como las que vemos en la televisión, haciendo que la línea entre la realidad y la ficción se vuelva borrosa y que los fans se involucren de tal manera que sientan que la historia es parte de sus propias vidas. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el impacto que esta supuesta boda tendría en la carrera de ambos actores. Por un lado, la noticia podría catapultarlos aún más a la fama internacional y hacer que su popularidad crezca exponencialmente, convirtiéndolos en un fenómeno mediático a nivel global. Por otro lado, podría generar una sobreexposición mediática que termine afectando negativamente sus carreras, generando una invasión a su privacidad y un escrutinio constante que podría desgastar su imagen. Lo que es seguro es que Hande y Kerem son conscientes del impacto que tienen en el público y que cada paso que dan es analizado al milímetro, con el fin de proteger su imagen pública y sus vidas privadas. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha sido objeto de interés público, lo que convierte cada uno de sus movimientos en noticia, generando un gran revuelo mediático y una legión de fans que siguen cada uno de sus pasos. La supuesta boda secreta es solo el último capítulo de esta saga que ha mantenido a los fans en vilo durante años, una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero éxito de taquilla. Y bueno, después de este recorrido por los dramas televisivos, los romances, los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos concluir? Pues que el mundo de las series turcas es una caja de sorpresas que nos encanta explorar, una fuente inagotable de historias que nos apasionan y nos hacen soñar. La historia de Hande y Kerem, ya sea real o ficticia, nos demuestra el poder que tienen las telenovelas para crear conexiones profundas con los espectadores, generando emociones que traspasan la pantalla y llegando a influenciar nuestras propias vidas. La figura de Eden Burstyn, como la mente maestra detrás de esta supuesta boda secreta, añade una capa extra de intriga y misterio a la ecuación, convirtiendo esta historia en una verdadera telenovela de la vida real. Aunque no hay confirmación oficial, la simple posibilidad de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo, y que este amor haya sido orquestado por la madre de él, es suficiente para mantener viva la esperanza entre sus seguidores. En este punto, la historia se convierte en un relato donde la realidad y la ficción se entrelazan, dejando a los fans con la duda y la emoción de saber qué ocurrirá en el próximo capítulo. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos, un resumen de los rumores y cotilleos más jugosos sobre la supuesta boda secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Grecia, todo bajo la lupa de la siempre intrigante Eden Burstyn. Espero que este viaje por el mundo del drama turco haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de esta historia llena de intriga y emoción. Recuerden que la verdad a veces es tan esquiva como un fantasma, pero la diversión está en el camino, en las especulaciones y en el misterio. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. No olviden dejar sus comentarios sobre qué piensan de esta historia, si creen en la boda secreta o si piensan que es solo un rumor más. Me encanta leerlos y compartir sus opiniones.
Y por supuesto los invito a darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni una de nuestras exclusivas. Los espero en el próximo vídeo con muchas más noticias y cotilleos del fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.